A veces, el cielo toca la tierra, en silencio. Si crees que Dios actúa en los detalles, considera suscribirte al canal. Puede que Él te haya traído hasta aquí por una razón. Yo no suelo dar aventones a desconocidos. No por miedo, sino porque he aprendido, con los años, que la prisa hace que uno ignore hasta las señales de Dios. Pero ese día, esa tarde nublada, en una carretera vacía del interior, algo me hizo detenerme. Ella estaba ahí, sola, parada al borde del camino, vestido sencillo, el cabello recogido con un pañuelo claro, y una Biblia en las manos. No levantaba el brazo, no pedía nada, solo estaba ahí, como si supiera que yo pasaría, como si me estuviera esperando. Reducí la velocidad, casi sin pensarlo. Bajé el vidrio del coche y pregunté, «¿Está bien, señora?» Ella simplemente sonrió. Una sonrisa tranquila, como si ya supiera lo que iba a preguntar. «¿Puedo ir con usted hasta el próximo pueblo?», dijo con una voz serena. Había algo en esa mujer, algo que no puedo explicar. Una presencia, una paz. Asentí con la cabeza. Destrabé la puerta. Ella subió, agradeció con la mirada, y abrazó la Biblia contra el pecho como si fuera algo sagrado. El camino siguió. El silencio también. Solo se escuchaba el sonido del motor y el viento golpeando la carrocería. Ella no usaba el celular. No iniciaba conversación. Pero tampoco se sentía fuera de lugar. Era como si ese aventón fuera parte de un plan. Y entonces, después de unos minutos, habló. ¿Sabes? A veces, Dios no nos dice que huyamos de la tormenta. Solo se sube al barco con nosotros. Esa frase sonó como si hubiera sido dicha directamente a mi corazón. Porque yo estaba enfrentando una de esas tormentas. Del alma. Por fuera, todo parecía normal. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Había perdido el trabajo. Mi cuenta bancaria en números rojos. Mi matrimonio se arrastraba en una frialdad insoportable. Y, para colmo, mi madre estaba enferma. Una enfermedad de esas que no se nombran sin temblar por dentro. No le había dicho nada, ni a ella, ni a nadie. Pero esa mujer parecía saberlo. ¿Tú crees en los milagros?, preguntó, sin mirarme. Tardé en responder. No porque no supiera, sino porque la fe, a veces, también guarda silencio. Antes creía más, respondí, casi en un susurro. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez, con los ojos. Entonces ya es hora de volver a creer. El silencio volvió, pero esta vez, era un silencio lleno de peso, de presencia. Empecé a fijarme en la Biblia que llevaba. Era antigua, los bordes desgastados, la cubierta casi descolorida, pero había algo diferente en ella, como si tuviera vida, como si latiera. De repente, ella abrió esa Biblia, sin prisa, como quien conoce cada página de memoria, y comenzó a leer, no en voz alta, sino con los ojos, y entonces murmuró. Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Era el versículo favorito de mi madre, la misma madre que ahora estaba en cama, luchando contra un cáncer silencioso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ella me miró, pero no preguntó nada, como si ya conociera el dolor que yo cargaba. Dios manda decir que el dolor tiene fecha de caducidad, pero la fe, esa debe durar hasta el final. Tragué saliva. Sentí algo atravesar mi pecho, como si cada palabra suya abriera espacio dentro de mí para que entrara la esperanza. Seguimos el camino. Pocas palabras, pero un sentimiento creciente de que todo eso tenía un propósito. Al acercarnos a la entrada del pueblo, le pregunté dónde quería que la dejara. Ella señaló una iglesia, pequeña, antigua, de madera clara, con un jardín sencillo al frente. Aquí está bien, dijo, con suavidad. Estacioné. Ella abrió la puerta, pero antes de bajar, se volvió. Vas a ver la mano de Dios obrando. Tal vez no como esperas, pero sí como necesitas. Y se fue. Cruzó la reja de la iglesia, subió los 2 escalones de la entrada, y desapareció. Sí, desapareció. Entré detrás de ella, unos segundos después.
La iglesia estaba vacía. Le pregunté a una señora que limpiaba las bancas si había visto entrar a una mujer. Ella respondió: No, joven. Hoy no ha entrado nadie por aquí. Volví al coche. En Soc. En el asiento donde ella se había sentado, había un sobre, con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Y dentro, había algo que lo cambiaría todo. Dentro del sobre, solo había una hoja. Papel sencillo, doblado a la mitad. Mis dedos temblaban al desdoblarla. El corazón sentía que se me salía del pecho. Y, cuando leí lo que estaba escrito, las palabras no tenían sentido a primera vista. Perdona antes de pedir. Ama antes de entender. Y regresa a donde nunca quisiste estar. Firmado. La que él envió. No había fecha, ni dirección. Solo esas frases, crípticas, directas, como si fueran instrucciones de una misión invisible. Cerré los ojos. Respiré profundo. La sensación era que algo grande estaba por suceder. Pero no sabía por dónde empezar. Volví a la carretera con la mente en silencio. Pero el corazón, en guerra. En los días siguientes, esas palabras no dejaban de dar vueltas dentro de mí. Perdona antes de pedir. Regresa a donde nunca quisiste estar. Hasta que entendí. Era sobre mi papá. No lo veía desde hacía más de 10 años. Nos distanciamos después de una pelea fea. Él me dijo cosas que nunca se le dicen a un hijo. Y yo, le respondí igual. Desde entonces, nunca volvimos a hablarnos. A pesar de vivir en la misma ciudad, nos evitábamos como dos desconocidos. Era una herida que había enterrado, pero jamás sanado. Y ahora, esas palabras me llamaban de vuelta. Llamé a mi hermana. Le pregunté cómo estaba él. Dudó, y luego dijo: Está mal, no sé si aún alcances a llegar. El suelo se abrió bajo mis pies. Esa misma noche, fui a su casa. Una casa sencilla, al final de la calle donde crecí. Cada paso hacia el portón era como cargar una cruz invisible. Toqué el timbre. Nada. Golpeé la puerta. Hasta que, del otro lado, escuché pasos arrastrándose. La puerta se abrió. Y ahí estaba él. Más delgado. Más viejo. Ojos hundidos, pero con la misma mirada firme. Nos quedamos en silencio. El tiempo se congeló unos segundos. Hasta que dije: Papá, vine a pedirte perdón. Respiró profundo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces, con la voz entrecortada, murmuró: Yo debí haber dicho eso hace mucho tiempo. Nos abrazamos. Por primera vez en años. No hubo discurso. No hubo explicación. Solo, perdón. En ese instante, entendí lo que aquella mujer quiso decir. Perdona antes de pedir. El perdón abre puertas que el dolor mantiene cerradas. Esa misma noche, me contó cosas que nunca había dicho. Miedos, arrepentimientos, y un diagnóstico. Cáncer avanzado, sin posibilidad de reversión. Le quedaba poco tiempo. Pero, por algún milagro, ese poco fue suficiente. Suficiente para reír, para orar juntos, para recordar que, a pesar de todo, seguíamos siendo padre e hijo. Pasé semanas cuidando de él. Lo llevaba a citas. Cocinaba para él. A veces, solo me sentaba a su lado mientras dormía. Y cada noche, antes de dormir, tomaba la Biblia. Esa misma Biblia de la mujer misteriosa. Sí, porque la dejó en el asiento del coche, junto con el sobre. Y ahí, en esas páginas, encontraba respuestas. Alivio. Dirección. Era como si cada versículo hubiera sido escrito para mí. En la página marcada con un pequeño separador dorado, estaba Juan 11:40. Si crees, verás la gloria de Dios. Y empecé a creer. Con una fe nueva. Más madura. Más dependiente. No creía que mi padre se iba a curar. Pero creía que Dios estaba presente. Incluso en el final. El día de su partida llegó. Se fue en paz. Con las manos entre las mías. Y antes de irse, susurró: Gracias por haber vuelto. Salvaste mi alma. Lloré. No de tristeza, sino de gratitud. El segundo enigma del billete se cumplía. Ama antes de entender. Porque no comprendía todo lo que él había hecho. Pero decidí amar. Y ese amor nos sanó a los dos. Aún quedaba la última frase. Regresa a donde nunca quisiste estar.
Tardé semanas en entender. Hasta que, una noche, soñé con la iglesia. La misma donde dejé a la mujer con la Biblia. En el sueño, ella estaba ahí, sentada en la primera banca, orando. Desperté con el corazón acelerado. A la mañana siguiente, volví al pueblo. Fui directo a la iglesita. Estaba cerrada, pero en el portón había un aviso. Culto especial a las 6 de la tarde. Esperé. A las 6 en punto, entré. El lugar era sencillo. Algunas personas sentadas. Un hombre en el púlpito. Y en la primera banca, una mujer. Pero no era ella. Al menos, no la misma mujer que llevé. Esta era más joven. Pero tenía la misma paz en la mirada. La misma Biblia en las manos. Cuando terminó el culto, me acerqué. Le pregunté por aquella señora. La mujer sonrió. Y dijo, creo saber de quién hablas. Ella solía venir aquí hace muchos años. Le decían, María de la Biblia. Siempre decía que un día, Dios le pediría que apareciera para alguien, y que esa persona lo cambiaría todo. Se me erizó la piel de pies a cabeza. Entonces pregunté, ¿aún vive? La joven negó con la cabeza. Ella partió hace 6 años. 6 años. ¿Cómo era posible? Y fue entonces que lo entendí. Dios puede usar a quien Él quiera, aunque ya no estén entre nosotros. A veces, Él envía ángeles, en formas que nuestros ojos no comprenden, pero el corazón lo siente. El alma lo reconoce. La mujer de la Biblia fue enviada por Él. Y todo cambió, con lo que ella me dijo. Volví a casa diferente. Era como si mi corazón hubiera sido volteado al revés. La imagen de la mujer de la Biblia, la reconciliación con mi padre, la nota misteriosa, todo eso ahora parecía parte de un gran plan. No fue coincidencia. Fue propósito. Pero todavía había algo en el aire. Una sensación de que no había terminado. Empecé a sentir un peso nuevo. Una incomodidad dulce, pero persistente. Como si Dios me estuviera llamando a algo más grande. Empecé a orar más. No con palabras ensayadas, sino con el corazón. Fui reaprendiendo a hablar con Dios, con sencillez, como un niño. Y fue en una de esas oraciones que algo extraño pasó. Estaba en casa, solo, en mi cuarto, ojos cerrados, luz apagada, y susurré, Señor, ¿por qué yo? En ese silencio, escuché una respuesta, no con los oídos, sino con el alma, porque escuchaste. En ese momento, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lloré como no lo hacía en años. Era eso. ¿Cuántas veces Dios habla, y no escuchamos? ¿Cuántas veces susurra, pero estamos demasiado ocupados para oírlo? Yo escuché, y eso fue lo que lo cambió todo. Desde ese día, empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo y comencé a registrar todo. Cada encuentro, cada sueño, cada pequeña respuesta a una oración. Era como un diario espiritual. Y entre más escribía, más me daba cuenta. La historia no era solo mía. Era para ser contada, para tocar otras vidas. Empecé a visitar iglesias, pequeñas comunidades, lugares olvidados. Contaba mi historia, simplemente como fue. Y algo increíble sucedía. Las personas lloraban, abrazaban, decían, esto era lo que necesitaba oír. Un hombre una vez me detuvo al salir de un culto y dijo, hoy, decidí perdonar a mi hermano después de 20 años. Por tu historia. Eso me marcó profundamente. La mujer de la Biblia no solo cambió mi vida. Fue la chispa que encendió algo mucho más grande. Y eso me hizo pensar. ¿Cuántas personas hay viviendo con dolores guardados, perdones guardados, fe dormida? ¿Cuántas están al borde de un abismo, esperando solo una palabra? ¿Y si ahora yo fuera el próximo enviado? Esa idea me sacudió. Pero el miedo vino con ella. ¿Quién soy yo para eso? ¿Y si no me creen? ¿Y si se ríen? Pero recordé la frase que leí en la Biblia. Dios usa a quienes el mundo desprecia. Él no busca a los más sabios, ni a los más perfectos. Él elige a los dispuestos. Y yo estaba dispuesto. Fue entonces que algo aún más grande sucedió. Me invitaron a contar mi historia en una estación de radio local. Acepté. Era en vivo, con línea abierta para los oyentes.
Al final de la transmisión, el locutor preguntó, ¿hay algo que aún cargas y no has podido perdonar? Me quedé en silencio. Porque, en ese instante, me di cuenta. Sí, había algo. Mi mamá. Ella nos dejó cuando yo era niño. Se fue sin mirar atrás. Y eso creó un vacío que nunca pude llenar. Nunca la volví a ver. Nunca supe dónde estaba. Y en el fondo, la culpaba de todo. Después del programa, fui a casa y lloré. Y por primera vez, oré por ella. No con rabia, sino con nostalgia. 2 días después, mi hermana me llamó. No lo vas a creer. Encontré a nuestra mamá. Vivía en otra ciudad, sufriendo con depresión. Sola, sin saber que aún había perdón esperándola. Fui hasta allá. El reencuentro fue difícil, pero real. Abracé a esa mujer que por años solo vivía en mi memoria. Y le dije, aún eres mi mamá. Y te perdono. Ella se derrumbó. Y una herida más fue sanada. Era la última pieza del billete. Regresa a donde nunca quisiste estar. Porque a veces, el lugar más difícil de regresar es el lugar del dolor. Pero es ahí donde Dios reconstruye. Después de eso, todo cambió. Mi vida tomó un nuevo sentido. Empecé a ayudar a otras personas a contar sus historias. Creé un proyecto social. Reuní personas con cicatrices. Y transformé esas marcas en testimonios. La mujer con la Biblia no volvió más. Nunca la volví a ver. Pero, en cada historia contada, en cada vida tocada, en cada lágrima que cae en medio de un culto sencillo, siento que ella está ahí. No ella, la persona, sino la misión. Porque Dios todavía envía mensajeros. Todavía cruza caminos. Todavía usa aventones para transformar destinos. Y si tú escuchaste hasta aquí, sabes, esto también es un llamado. No ignores los encuentros que parecen casualidad. No silencies el perdón que insiste en tocar la puerta. No postergues el amor que necesita ser entregado. Porque todo puede cambiar. Con un simple aventón. O con una Biblia olvidada en el asiento del coche. Los días fueron pasando. Y cada día era como una nueva página de un libro que yo no sabía que estaba escribiendo. Empecé a recibir cartas, mensajes, gente que escuchó la entrevista en la radio, gente que supo por alguien que conocía a alguien que fue tocado por esa historia. Y todos decían lo mismo. Esa historia cambió algo dentro de mí. Y ahí entendí. Las historias son semillas. Uno las planta, a veces sin saber, y Dios se encarga del crecimiento. Me invitaron a hablar en una iglesia del interior, un pueblito con menos de 3,000 habitantes. Gente sencilla, corazón abierto. Llegué al templo y fui recibido con un fuerte abrazo de un señor de cabello blanco. No tienes idea de cuánto te esperábamos. Yo, sorprendido, pregunté, ¿pero cómo así? Y él, con los ojos llenos de lágrimas. Oramos para que Dios enviara a alguien que hubiera vivido lo que vivimos todos los días, y que pudiera recordarnos que Él aún está aquí. Esa noche, conté mi historia. Pero algo diferente pasó. En medio de las palabras, sentí una presencia fuerte, como si el cielo se hubiera inclinado para escuchar. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido del corazón. Y de repente, una señora se levantó, justo en medio del templo, ojos cerrados, Biblia en el pecho, y dijo con voz temblorosa, «Yo soy la mujer del aventón». Mi mundo se detuvo. Era ella. Los mismos ojos. La misma voz, pero más vieja, más frágil. Mi corazón se aceleró. Fui hacia ella. Nos abrazamos. Y ella susurró en mi oído. Yo sabía que Dios aún te iba a usar. Por eso dejé esa Biblia. Le pregunté, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué no dijiste nada antes? Y ella respondió con dulzura, porque yo no era el milagro. Tú lo eras. Me quedé en silencio. Y entendí. No todo enviado se queda hasta el final. A veces, el ángel parte, para que tú sigas. Esa noche, todos lloraron. Fue como si el cielo abriera una rendija. Y por ahí, se deslizaran las bendiciones de algo mucho más grande que nosotros. Ella se despidió de todos. Me dejó una nueva Biblia. Y dijo, ahora es contigo. Volví a casa con el corazón encendido. Y nunca más la vi. Pero, ese día,
nació una nueva misión. Decidí viajar por todo el país, llevando esa historia y escuchando otras. Empecé a grabarlo todo, registrar testimonios, contarle al mundo que Dios todavía habla, todavía se mueve, todavía transforma. La gente necesita eso. En un mundo ruidoso, apresurado, frío, alguien tiene que recordar que el milagro puede venir. En el asiento de un auto, en una nota olvidada, en un abrazo inesperado. Una vez, entrevisté a una señora que lo había perdido todo. Familia, casa, salud. Me miró con firmeza y dijo, pero no he perdido mi fe. Y si tengo fe, lo tengo todo. Y eso se quedó en mí. Porque la fe no es ausencia de dolor, es resistencia dentro del dolor. Es la mano invisible que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse. Y desde ese día, decidí vivir para eso, para recordar a los olvidados, para despertar a los dormidos, para abrazar a los que creen que Dios los dejó. Y si tú me escuchas ahora, si esta historia llegó hasta ti, no la ignores. No es casualidad. Tal vez tú también tengas un aventón que ofrecer, una historia que contar, una Biblia que entregar. O, tal vez seas tú quien necesita recibir. Pero no pases por esto distraído. Porque la vida está llena de encuentros que parecen pequeños, pero que cargan el peso de lo eterno. Los años pasaron, y la historia de aquel aventón se volvió un hito. No solo para mí, sino para cientos, tal vez miles, de personas que se encontraron en sus propios dolores y milagros. Empecé a recibir invitaciones de escuelas, hospitales, comunidades necesitadas, lugares donde la esperanza era solo una palabra olvidada en una pared agrietada. En cada rincón al que llegaba, contaba la misma historia. Y cada vez, era como si fuera la primera. Porque nunca envejecía. Porque, en algún lugar del público, alguien siempre necesitaba escucharla. Una joven con depresión que nunca se lo había dicho a nadie. Un padre a punto de rendirse con su propia vida. Una anciana que por años esperaba el regreso de un hijo. Y todos ellos, de alguna manera, se veían en ese camino, en ese auto, en esa mujer con la Biblia. Me di cuenta de que los milagros no viven en los altares altos, viven en lo simple, en el encuentro, en el toque, en la mirada. Y cuanto más contaba, más escuchaba. Historias de dolor, de superación, de una fe que resistió a todo, de gente que llegó hasta el fondo, pero encontró a Dios ahí, en el silencio oscuro. Yo lloraba con cada uno, abrazaba como quien sostiene su propio corazón roto, y dentro de mí, algo se transformaba aún más. El dolor del mundo dejó de asustarme, empezó a moverme. Comencé a entender que la misión no era contar mi historia, era escuchar las historias de los demás, y hacer que no se perdieran, porque la memoria de lo que Dios hizo es combustible para quien está a punto de rendirse. Creé una página en Internet. La llamé Encuentros en el Camino. Ahí publicaba cada nuevo testimonio, cada nuevo milagro. Y creció. Rápido. Mucho más de lo que esperaba. No por la producción, no por las imágenes bonitas, sino por la verdad. Porque cuando la verdad habla, no necesita gritar. Toca. Y un día, recibí un mensaje que me derrumbó. Era de un joven, del otro lado del país. Él dijo, estaba a punto de matarme. Ya lo tenía todo planeado. Pero antes de salir, abrí el celular. Y el primer video que apareció fue el tuyo. Siguió diciendo, no lo sabes, pero esa frase, Dios todavía usa encuentros para transformar destinos. Fue como si Él me hablara a mí. Y al final, escribió, hoy decidí vivir. Y quiero vivir para contar también. Me quedé viendo ese mensaje por horas, sin poder responder. Lloré, oré, agradecí. Y ahí lo entendí por completo. No se trataba de mí. Nunca lo fue. Se trataba de lo que Dios hace. Cuando alguien simplemente dice, sí, sí a un aventón, sí a perdonar, sí a volver donde duele, sí a escuchar, sí a contar. Y ese sí lo cambia todo. Aquella mujer con la Biblia, que entró a mi auto y cambió mi vida. Tal vez nunca sepa el alcance de lo que hizo. O tal vez sí. Porque, a veces, los ángeles no tienen alas, pero tienen mirada firme, voz tranquila,
y fe suficiente para encender la de los demás. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada dolor fue tierra sagrada, cada pérdida, un empujón hacia algo más grande, y cada detalle, planeado con amor por un Dios que ve más allá de la curva del camino. El otro día, regresaba de uno más de esos viajes. Era tarde, llovizna sobre el vidrio, carretera vacía, y por un momento, me vi en el mismo escenario de antes. Misma carretera, mismo olor a tierra mojada, misma soledad reconfortante. Y me vino una pregunta: ¿y si hoy fuera yo la mujer de la Biblia? La pregunta me atravesó como un rayo, porque, de alguna forma, lo era. Hoy, soy yo quien entra en la vida de las personas, quien deja un mensaje, quien entrega una semilla y se va. Tal vez tú, ahora, también estés en esa posición. Tal vez tú seas quien ofrece el aventón, o quien está perdido a la orilla del camino. O quizás, seas quien recibió algo hace mucho tiempo, pero aún no entiende el por qué. Sea como sea, escucha con atención. Nada es casualidad. Nadie cruza tu camino por accidente. Ni siquiera este video. Tú estás aquí porque algo está siendo sembrado. Porque hay una respuesta que tal vez ni sabías que estabas buscando. Tal vez Dios está recordándote algo. Una promesa olvidada. Un propósito dormido. Un llamado que intentaste silenciar. Pero Él nunca olvida. Y Él usa las cosas más simples. Las más improbables. Las más pequeñas. Como una Biblia olvidada en el asiento de un coche. Como una mujer con mirada serena. Como una carretera vacía. O como un video en YouTube. Si estás escuchando esto con el corazón apretado, con los ojos llorosos, con un nudo en la garganta, recibe esto como una señal. Aún tienes algo por vivir. Algo por entregar. Algo por sanar. Algo por perdonar. Y tal vez, solo tal vez, estés más cerca de lo que imaginas. Porque cuando Dios actúa, no hace ruido, pero hace morada. Y esa morada puede ser en ti. Hoy vivo con ligereza. No porque ya no tenga problemas, sino porque descubrí el sentido. Y el sentido no está en las respuestas. Está en la fe de continuar incluso sin ellas. Está en la certeza de que, aunque no entendamos, somos guiados, protegidos, amados. Aunque todo parezca silencioso, el cielo sigue trabajando. Y sé, con todo mi corazón, que Dios todavía usa encuentros simples para realizar milagros gigantes. Y si lo hizo conmigo, puede hacerlo contigo. Si esta historia habló contigo, comenta aquí abajo con un amén. Y si conoces a alguien que necesita una señal, una respuesta, un nuevo comienzo, comparte este video con esa persona. Tal vez tú seas el puente que hacía falta. Si crees que historias como esta no deben olvidarse, suscríbete al canal. Aquí, cada palabra es un susurro de fe. Cada video, un recordatorio de que el cielo todavía toca la tierra. Y por último, guarda esto. El mundo podrá olvidarse de ti, pero Dios, nunca. El camino todavía es largo, pero ahora sé, nunca más caminaré solo.